La familia es un plan de Dios. Desde el huerto del Edén, Dios bendijo a Adán y a su mujer y les dijo: fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla. La familia es un plan, una idea de Dios. Pero la familia terrenal, la familia debajo del cielo, la familia que nosotros conocemos, ha caído presa y cautiva por la condición del pecado. Después de la caída de Adán y de Eva, todas las simientes, todas las familias han sido sucumbidas por la naturaleza pecaminosa del hombre. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos en familia, cuando hablamos en familia, lo que nos une, lo que nos liga como familia es una unión afectiva, es una unión emocional. ¿Por qué? Porque en algún momento la familia comienza a separarse. Ya lo dijo en Génesis 2:26, cuando dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Pero no es únicamente en el momento del casamiento, sino que cuando las familias están constituidas, la unión afectiva, la unión emocional, hace de que la familia esté muchas veces pendiendo de un hilo, o como quizás un barco que está haciendo agua y pronto puede hundirse. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde las familias están siendo disgregadas. Está siendo el concepto y el cuadro general del modelo de una familia está siendo atacado. Satanás ha puesto toda la artillería pesada para desvirtuar y destruir la imagen de familia, de un hogar constituido, un padre, una madre y sus hijos bajo el seno de un hogar. Hoy en las escuelas a los niños, incluso de 4 o 5 años, ya se les enseña un modelo de familia antibíblico, que puede ser mamá y mamá, o papá y papá, o mamá, papá y mamá, o mamá, papá y mamá. Los sistemas de este mundo y las costumbres que han entronizado el idealismo, el humanismo y, por supuesto, siempre arraigado, impregnado de la forma egoísta de vivir, materialista, ha llevado incluso a que las familias sean implosionadas por el pensamiento de cada uno de los integrantes de la familia. Por eso es que cuando hablamos de familia, hoy hablamos de algo que pareciera ser que cada vez hay menos que pueden lograr mostrar la victoria de tener una familia constituida. Jóvenes que se van de sus hogares prematuramente, o jóvenes que pasan a ser jóvenes muy mayores que aún siguen estando en sus familias. Los dos extremos son peligrosos. También vemos nosotros de que la familia, que está sostenida por vínculos afectivos, sanguíneos obviamente, pero afectivos y también vínculos emocionales, en cualquier momento, por una discusión, por un cambio de pensamiento, por un pleito, la división y la ruptura se produce dentro de la familia. Hoy hay divisiones, si hay pensamientos políticos, si hay pensamientos ideológicos, si hay pensamientos humanistas, hay quienes están levantando la bandera de el veganismo, por ejemplo, otros de ser vegetarianos, otros de decir no, vamos a hacer todo lo que queremos, otros van a levantar la bandera social, otra la bandera humanista, otra la bandera religiosa, otras divisiones son deportivas, otras divisiones son económicas, y en sí las divisiones han ido metiéndose cada vez más y destruyendo la familia. El sistema de comunicación ha invadido de tal manera que hoy nuestros medios de comunicaciones y las redes sociales han hecho que las familias estén más ocupadas qué es lo que me ve el mundo con mis posteos en Facebook, que qué es lo que mi propio hijo o hija o familia conoce de mí. Vivimos en una situación peligrosa. La familia puede separarse, los matrimonios pueden separarse, las raíces
claras de las separaciones muchas veces están con altos niveles por causa de adulterios, infidelidades. También los hijos pueden irse de la casa por el solo hecho de decir, quiero vivir la vida, postergan sus estudios, postergan sus trabajos o abandonan la vida moral para dedicarse a vivir una vida que no deja otra cosa más que lágrimas al final del camino. La familia puede destruirse no tan solo por esto que estoy mencionando, sino también por motivos muy claros, la muerte. La muerte puede llegar a la familia. Una muerte prematura de un hijo, de una hija, de una madre o de un padre, o toda una familia en un accidente. Puede morir en un instante. Como verán, hablar de una familia en siglo XXI pareciera ser una utopía. Pareciera ser de que es cada vez más difícil. El enfriamiento, la apatía familiar, los códigos morales, el respeto que se ha perdido. Hoy es normal que un hijo le levante la mano a su padre o a su madre. Hoy es normal que un hijo a lo mejor no le levante la mano, pero le levanta la voz e insulta a su padre o a su madre. Y la Biblia es contundente en cuanto que dice, hay maldición para aquellos que no honren a su padre o a su madre. Porque no es tan solo uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Va a encontrar por Deuteronomio, si se pone a buscar, que dice, maldito con toda maldición aquel que no honra a su padre o a su madre. Y la Biblia no está jugando. Así que, ¿qué podemos hablar de una familia? Si tenemos nosotros que decir, hermanos, bienvenido a la familia de Dios, sé que a la mayoría le va a costar entender lo que significa. Y a los que están dentro de una iglesia, tienen muy clara la identidad de iglesia o de miembros, pero muy pocos entienden el concepto familia, porque el concepto familia en la persona está destruido. Entonces no puede valorar la relación familiar en la iglesia. Hoy quiero hablar de la gran familia de Dios. Y dentro del orden de la salvación, dentro del plan de la redención de nuestro Señor, porque según las Escrituras fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser salvos. Según las Escrituras fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para ser salvados. Y Pablo deja muy claro ese orden de la salvación en Romanos 8 cuando está diciendo, a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos mismos también los justificó. O sea, no hay fuera de, sino estos mismos. Estos mismos que Él escogió, son esos mismos que Él predestinó, son esos mismos que Él los llamó cuando quiso, son esos mismos que Él los justificó, son esos mismos que un día los va a glorificar y esos son los mismos que van a estar para siempre con Él en la ciudad de Dios. Nadie es agregado ni nadie es quitado, porque la salvación no depende de la voluntad del hombre. No es bíblico decirle, abre tu corazón a Cristo y entrégale tu vida a Jesús. Eso no es bíblico. Porque la salvación no depende de tu decisión, sino depende de quién es el que te escogió antes de la fundación del mundo, el que te predestinó antes de la fundación del mundo, el que un día por su gracia te llamó por medio de su palabra para que tú creyeses. Entonces, mis hermanos, podemos entender claramente que en ese orden de la salvación que vemos en las Escrituras hay algo que lo menciona el apóstol Pablo y que forma parte de la doctrina de la salvación. Se llama la doctrina de la adopción. Y la adopción a través de este mundo malvado y cruel siempre ha sido una señal despectiva o un tabú para muchas personas. Pero según el concepto bíblico, todos nosotros, los hijos de Dios, somos adoptados por el Padre. Y no hay mayor amor que el amor de la adopción. Así que, mis hermanos, entender estos puntos nos va a ayudar a todos nosotros a entender que si somos hijos de Dios, ¿cuántos creen que son hijos de Dios?
con ganas levante la mano. Yo soy un hijo de Dios. ¿Sabe quién tiene al lado suyo? A su hermano. Porque si somos hijos de Dios, es claro entender que fuimos nosotros adoptados para integrar la gran familia de Dios. Así que los conceptos que yo tengo de familia, que pueden ser fracasadas o en proceso de fracaso, o que dentro de poco va a fracasar, porque es un concepto familiar, humano, terrenal, no tiene nada que ver con lo que es el diseño y el modelo de la familia de Dios. Así que vamos a ver un poco bastante la Biblia, porque no va a ser una exposición bíblica como una predicación expositiva, sino más bien va a ser temática. Voy a tratar de utilizar el concepto de la teología sistemática para poder exponer esta importante doctrina. El fin de esta enseñanza es que usted y yo salgamos de aquí teniendo una diferente percepción y concepción acerca de mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos. Porque si la Biblia dice que Dios es mi Padre, vamos a acercarnos muchísimo más a Dios, entendiendo el verdadero concepto. Y si la Biblia dice que el que está al lado tuyo es tu hermano, tiene que cambiar el concepto de cualquier actitud que puedas tener con un hermano en la carne que te llevas mal, o que están mal las cosas. El primer punto bíblico que quiero mostrar está en el Salmo 68:6, que dice claramente que para integrar la familia de Dios no es voluntad del hombre, sino de Dios. Salmo 68:6. Dice la Escritura en su primera parte, Dios hace habitar en familia, no en familias, sino es singular. Dios hace habitar en familia singular a los, plural, los desamparados. Los que están desamparados, esa palabra deriva de estar sin padre, sin padres. Sin padre no tengo identidad, sin padre no tengo herencia, sin padre no tengo seguridad, sin padre no tengo garantía de estar feliz. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entender este texto nos va a llevar a comprender por qué el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando Juan el apóstol está describiendo en su Evangelio quién es Jesús, no está haciendo como los otros evangelios sinópticos que describen a Jesús como un hombre que nació de una mujer y que cuya genealogía está mostrando de que él es un hombre especial, divino, nacido a través de un linaje, sino que Juan está mostrando directamente que este Jesús, el que vino, es Dios, es el Verbo. Por eso es que él comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero lo que quiero hacer claramente alusión está en el versículo 12, de que forma un pecador puede llegar a ser hijo de Dios. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, eso significa derecho legal, a ser hechos, ¿qué significa que son hechos? Que antes no lo eran, a ser hechos hijos de Dios. Pero para ser hijo de Dios no interviene la voluntad humana, sino que dice: los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
O sea que una persona pecadora puede llegar a ser salvada y trasladada a la familia de Dios y ser constituidos legalmente hijos de Dios, cuando es Dios el que hizo la obra salvífica en la persona. Así que si Dios te salvó, si Dios te hizo nacer de nuevo, entonces tú fuiste adoptado. Esa adopción no es una relación fría. Esa adopción no está basada en puros papeles legales, como para decir, bueno, ya sos mi hijo porque el juez dictó la sentencia y ya eres mi hijo. Porque si yo entiendo como adopción lo que este mundo hace por adopción y entiende por adopción, probablemente yo siga teniendo una relación distante y fría con mi padre. Pero necesito que el concepto bíblico de la adopción, legítimamente un hijo de Dios, te acerque a sus brazos de amor tierno. Efesios capítulo 1, cuando está el apóstol Pablo describiendo el poder de la salvación, planificado desde antes de la fundación del mundo por nuestro Dios y Señor, en Efesios capítulo 1, Él mismo está diciendo en el versículo 5, vamos a leer el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y con qué palabra empieza el versículo 5? Dice, en amor. No es una relación fría. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, no dice efecto, sino dice afecto de su voluntad. Te está dando este texto la clara evidencia que cuando fuiste escogido antes de la fundación del mundo para ser adoptado como su hijo, Él te amó de una manera incomprensible, irracional para la mente humana. Te amó de tal manera que fue capaz hasta de salvarte. Pero ¿cómo me salvó? Matando a su propio hijo, a su unigénito, para tener la salvación de todos sus hijos, a quien Él adoptó por los medios o el medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que por esta razón quiero llevarte a Romanos capítulo 8, para que podamos ver en esta mañana lo que significa haber sido adoptado en la gran familia de Dios. Una familia de que, por cierto, bajo este sol, bajo este cielo, en este mundo, podemos tener algunas diferencias. Podemos tener algunos enojos. Pero ¿saben, mis hermanos? En las familias naturales de este mundo, es que mientras más el tiempo pasa, menos gente queda en la familia. ¿Se dio cuenta? Pero al revés, la familia de Dios, mientras más tiempo pasa, más gente se agrega a la familia. En las familias naturales, la gente, los miembros de esa familia van saliendo porque se casan, porque se divorcian, porque se enemistan de uno de otro o porque se mueren. Pero en la familia de Dios, ni la muerte nos puede separar. Ahora sí, míralo a tu hermano y decirle, qué lindo va a ser estar contigo eternamente y para siempre. Romanos capítulo 8.
Yo quiero resaltar algunos privilegios bíblicos acerca de esta doctrina tan importante. Romanos capítulo 8 dice desde el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vamos a usar esta primera parte para ilustrar, si yo sigo en la iglesia teniendo el concepto de familia en la carne, no voy a disfrutar de esto. No voy a entender esto. Por esa razón es que veamos que la familia de la carne, la familia natural, la familia que nosotros decimos es mi hogar, mi familia, está sostenida por vínculos afectivos y emocionales. Pero la familia de Dios se sostiene eternamente por vínculos espirituales y luego afectivos y todo lo demás. Porque el que por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Ahora el versículo 14 es contundente, la evidencia para demostrar quiénes son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados, conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El apóstol Juan en su primera carta está diciendo que hay dos clases de hijos en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y los hijos de Dios muestran características reconociendo a su padre, y los hijos del diablo muestran características reconociendo a su padre. Y no lo inventó Juan, Juan escuchó de alguien que lo dijo, y ese fue Jesús. Jesús fue el que le dijo a los judíos que supuestamente habían creído en él, pero se jactaban ser hijos de Abraham, y él le dijo, ustedes no son de mi padre, yo le voy a decir quién es su padre. Vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Así que esto nos tiene que llegar a preguntar a nosotros, ¿cuáles son los deseos que gobiernan mi vida? ¿Cuáles son los deseos que predominan en mi pensamiento? Porque yo puedo amoldar mi vida a una cultura y una conducta religiosa de congregar todos los domingos o ciertos domingos o tener una vida moral dentro de lo posible, lo más pura que sea. Pero, ¿qué es lo que gobierna tus deseos? ¿Son los deseos del Padre o son los deseos del diablo? Eso va a mostrar quién es su Padre. Pero Pablo dice, versículo 15, ¿cómo debe ser nuestra relación con nuestro Padre? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Lo ven? Cuando tenemos una relación distante con nuestro Padre, probablemente no hemos entendido el espíritu de adopción. Porque está diciendo Pablo, ¿por qué no se relacionan más con el Padre? ¿Por qué no se arriman más con el Padre? El pastor José, sin que nos pongamos de acuerdo, dio una hermosa ilustración en la introducción de la reflexión. Cómo un niño busca a su papá cuando sale del colegio. Y aunque muchas veces los niños no lo encuentran a su papá, el papá es el primero que lo ve. El primero que lo encuentra, porque hay una búsqueda de los dos lados. Pero siempre va a ganar el papá. Y mis hermanos, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de los romanos, le está diciendo, ¿por qué no buscan ustedes a su Padre más? ¿Por qué no se acercan más a su Padre? ¿Por qué no están teniendo una relación más estrecha, más íntima, más amorosa con su Padre? Porque ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. Porque ¿cómo se refiere un esclavo a su amo? Lejos. Obediencia por miedo, por temor.
temor al castigo, temor a la represión. Pero ¿cómo es la relación de un hijo con un padre? Y cuando hablo de estos puntos, son los puntos que muchos deben sanar, incluso en su forma de pensar, porque no todos tuvieron una excelente relación con sus padres. Probablemente haya hermanos aquí que no quieren recordar lo que fue la relación con su padre terrenal, o que no conocieron nunca a sus padres terrenales, o que la imagen, cuando cierra sus ojos, cuando decimos padre, viene ese hombre borracho, golpeador, abusador. Es hora. Y es momento, y es tiempo de empezar a santificar nuestros pensamientos y limpiar nuestra forma de pensar para poder ver y entender quién es nuestro Padre Celestial. Porque dice, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud, lo que han recibido es el espíritu de adopción. ¿Sabe lo que es un espíritu? Es la fuerza del Espíritu Santo de Dios guiándonos, dándonos testimonio, conduciéndonos a que yo pueda reconocer que mi Dios es mi Padre. Y la palabra Abba, Padre, la palabra Abba es una palabra traducida del arameo y que muy descabelladamente algunos se atreven a decir que es papito. Y algunos quizás con mayor irreverencia le dicen papucho. Sí, sí. O simplemente papi. Esa palabra no tiene una fácil traducción, pero está haciendo referencia más bien a la cercanía más que al título. Más que decirle papi, papucho, padre, padrastro, lo que sea, es la cercanía. Y es lo que Jesús nos enseñó en la oración. Padre nuestro. Es inclusiva la relación. Él nos está diciendo que no debes tú estar mirando a nuestro Padre Celestial como te acuerdas o como miras o como tú piensas de cómo habrá sido o quién es o qué era tu Padre terrenal. Debes honrarlo a pesar de lo que haya sido, porque la Biblia no te pone categoría de honra. Si es bueno, hónralo más. Sea como sea, es tu Padre. A tu padre, a tu madre debes honrarlo porque es un mandato del Señor. Pero lo que tienes que hacer es transformar tu idea, tu manera de pensar y de ver las cosas. Porque tú fuiste escogido para que tú seas un hijo de Dios. Y cuando estás diciendo Abba, Padre, estás diciendo mi Padre. Cercanía, relación estrecha, profundidad. Amor expresivo, conducción del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu es el que da testimonio. Es el Espíritu Santo el que revela quiénes son los hijos de Dios, porque los que son conducidos, guiados, y no tan solo para tomar decisiones, sino conducidos y guiados para reconocer que Dios es mi Padre, que no soy huérfano, que fui amado antes que fuese engendrado biológicamente aquí en este mundo, que fuiste amado por el Padre Celestial. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí opera el Espíritu Santo para que nosotros podamos estar convencidos y seguros de quién es mi Padre. Pablo es el que dice, nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por su Espíritu Santo. Así tampoco nadie puede llamar Padre a Dios si no es por el Espíritu Santo. Por esa razón que el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos decir Padre y porque podemos decir Señor. Pero no tan solo decir, sino conducirnos y vivir como hijos y conducirnos y vivir como súbditos del Rey, el Señor.
porque fuimos salvados para obedecer. Así que si somos hijos, también somos ¿qué? Bueno, ponga cara de heredero, hermano, por un rato. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ver rápidamente algunos privilegios de ser miembros de la familia de Dios. Esta doctrina de la adopción nos pone directamente en relación legal. No tan solo legal, sino que también afectiva. Y no tan solo afectiva, también espiritual. Y no solo espiritual, sino eterna. Así que mis hermanos, no llore las cosas que va dejando atrás. Gócese por todo lo que Dios tiene para usted para siempre. Número 1. Algunos de los privilegios y bendiciones o beneficios que tenemos por ser hijos de Dios es la manera en que Dios se revela o se relaciona con nosotros. Es la forma en que Dios se relaciona con nosotros y cómo nosotros podemos empezar a relacionarnos con nuestro Dios. Tenemos el privilegio, primeramente, de hablar con nuestro Padre. Y fue algo legítimo porque Jesús en Mateo capítulo 6, cuando está enseñando a orar a sus discípulos, en el versículo 9 dice: vosotros cuando oréis, oraréis así. Padre, Padre, Padre. Mira a tu hermano y decirle: nuestro Padre. Padre nuestro. Yo no sé si usted siente alegría de saber que nosotros tenemos un Padre en común. Qué lindo, ¿no? Pero mayor alegría me da saber que nuestro Padre nos oye. Y no tan solo nos oye, sino que Él se relaciona con nosotros dándonos la posibilidad, el privilegio de poder hablar con Él. ¿Cuántas veces en la semana habló con el presidente ya esta semana? ¿O con el gobernador? ¿Y con el intendente? ¿Y con el jefe de la cátedra? ¿O con el rector? ¿Eh? Tenemos que tener incluso la mentalidad de entender de qué es hablar con Dios. No entiendo a veces conceptos de aún pastores de que tienen que pedir audiencia anticipada para hablar con ellos. Uf. Hermanos, cuando alguien te diga: usted no está autorizado a hablar conmigo, dígale: a mí mi Salvador me autorizó a hablar directamente con mi Padre Celestial cuando quiera. Por lo tanto, si este es un privilegio, viene la pregunta: ¿cuánto tiempo habla con el Padre? ¿Soy yo una persona de estar pensando, hablando, relacionándome con el Padre? A mí me cuesta, hermanos. Me imagino que usted también. Porque tenemos que orar. Pero ¿saben, hermanos? La carne todavía está viva. Y luchamos con la carne. Cada vez que nosotros queremos buscar en intimidad a nuestro Padre Celestial, la peor de las guerras y las batallas más sanguinarias se desencadena. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y reprender al diablo es fácil, pero sujetar la carne a la cruz de Cristo es sí que cuesta, ¿no? Por entonces entendemos nosotros de que tenemos el mayor de los privilegios, cómo nos relacionamos con nuestro Padre y podemos hablar con Él con toda confianza. Dice el Salmo 37 que sus oídos están atentos y sus ojos fijos al clamor de sus hijos.
El privilegio que nosotros tenemos es que también el Padre ha cambiado nuestra condición. Dice Pablo, ya no eres esclavo. No hay esclavo sentado a la mesa comiendo con el amo. No hay esclavo mirándolo a los ojos, a la cara y hablando con toda franqueza. No hay esclavos así, no hay relación de esclavo. El esclavo está en otro lugar aparte. El esclavo no come lo mismo. El esclavo jamás puede estar donde está el amo. Pero nuestro Padre ha cambiado nuestra condición. Nuestro Padre nos ha hecho ya no ser esclavos, sino ahora sus hijos. Sentados a su mesa, comiendo del mismo manjar todos. Y recreándonos en el ambiente y el aroma y la fragancia que hay en su casa. Son privilegios que nosotros tenemos. Y también nosotros tenemos un privilegio importantísimo, que es la obra del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos referirnos a Dios como nuestro Padre. Es por el Espíritu de la adopción que recibimos esta oportunidad de poder decir, Abba, Abba Padre, porque es el Espíritu de Cristo el que clama, y por medio de Él somos oídos. El versículo 16 nos está diciendo que la garantía que tenemos de esa vida espiritual como hijos es porque el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso es que muchas veces pecamos, todos los días pecamos, por hechos, por palabras, por pensamientos, por acciones o por omisión. Pero cuando pecamos, ¿el Espíritu Santo te inquieta? ¿Nos inquieta? ¿Nos hace sentir, estás mal? La tentación es rica, es dulce, es agradable, brilla a los ojos. La tentación no es pecado. Cuando la concupiscencia ha tomado de la tentación y ha sucumbido en sus deseos para satisfacer los apetitos de la cárcel, de la carne, que es una cárcel, se transforma en el sabor más amargo y vomitivo para un hijo de Dios. Apenas pecamos, es la sensación de suciedad, es la sensación de dolor, es la sensación de vergüenza de no poder levantar ni nuestros ojos. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo para conducirnos al arrepentimiento, para conducirnos a la reconciliación. Por eso Jesús está diciendo, cuando digan esa oración, Padre nuestro que estás en los cielos, también en esa oración dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, no está enseñando Jesús a que oremos a un juez, porque Él no dijo, vosotros oraréis así, juez nuestro. Jesús nos está conduciendo a que cuando pecamos no vayamos a un juez, vayamos a un Padre que es amplio en perdonar. Porque mientras más dilato mi reconciliación y mi arrepentimiento, terminaré comiendo comida de cerdos como el pródigo, cuando en la casa de mi Padre hay abundancia. Si estás en pecado, vuélvete hoy al Señor. Arrepiéntete hoy al Señor, porque no te lo está diciendo el pastor, te lo está diciendo el Espíritu Santo y estás resistiendo. Porque el Espíritu Santo es para eso. Le da testimonio a nuestro espíritu, porque somos hijos de Dios. Y hay que hablar, hay que llegar. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No dice a la guillotina, no dice al cadalso, al látigo, no dice a la cárcel, no dice al paredón, no dice a la varilla, no dice a eso, dice al trono. Trono, autoridad, gobierno, de allí salen las órdenes, pero ese trono es de gracia y socorro.
¿Entiendes por qué Satanás obra para que encubras pecado? Encubrir pecado es como un ataque al hígado. ¿Ya sabe cómo termina? ¿Ya sabe cómo termina? Qué asqueroso, ¿no? Mejor es solucionar a tiempo, ¿no? Porque cuando lo asqueroso sale es vergonzoso. No debes ver algo peor cuando uno va en colectivo en invierno con las ventanillas cerradas y que esté descompuesto. Y lleno de gente. Yo creo que más del dolor de lo que va a expulsar es la vergüenza, ¿cierto? De ser visto. Es capaz de bajarse la primera esquina que encuentre y caminar lo que le quede. No sé si a alguien le pasó, pero es frecuente, es natural. ¿Sí o no? Perdón por el ejemplo. Pero la vergüenza pública es fea. ¿Por qué vas a esperar que tu pecado sea descubierto públicamente? ¿Por qué vas a esperar que tu pecado sea descubierto? Si el Espíritu Santo nos está conduciendo a que en el trono encuentres al Padre que te ama. Así que un privilegio principal es justamente, Señor, ¿qué hora? La relación que nosotros tenemos con el Padre. Lo segundo es, Dios se relaciona con nosotros con una realidad de Padre amoroso. Por eso, 1 Juan capítulo 1, 33 al 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor tan grande. Es una expresión de un amor que no te imaginas. Así que si esta es la expresión de amor, si tú dices, mi padre no me amaba, mi padre no me amó, mi padre me despreció, mi padre abusó de mí, mi padre me golpeaba, vi la violencia en mi casa por mi padre, hermano, es hora en el nombre de Jesús que limpie su mente. Y que anule y aniquile para siempre en el nombre de Jesucristo, porque en Él todas las cosas viejas pasaron. Porque el Padre a quien tú le cantas es un Padre que te ama de una manera que no puedes imaginarte. Él nos comprende. Rápido, Salmo 103. Y Él sabe nuestras deficiencias, nuestra debilidad. Él comprende que somos barro, que somos frágiles. Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mis hermanos, a veces nosotros queremos poner la vara muy alta, más de lo que podemos dar. Hermanos, tenemos que asumir que nosotros llegamos hasta donde llegamos porque no podemos más. Pero sin embargo, nuestro Padre no nos ve como juez, ve como un Padre que se compadece por sus hijos. Y Él conoce nuestras limitaciones, conoce nuestra condición. Ese es un privilegio de nuestro Padre. Mateo capítulo 6 nos enseña otro privilegio. Tenemos un Padre que nos suple todo lo que necesitamos. Y si hasta aquí usted no recibió fue porque no le pidió. Mateo capítulo 6. Qué bonito. Dice en el contexto del 25, cuando habla del afán y la ansiedad, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Ese es el afán. El afán de esta vida es trabajo, es salud, es el dinero para poder vivir todo el tiempo.
Intentamos, ponemos negocios, hacemos emprendimiento, tratamos de hacer cosas para ir saliendo adelante, pero la crisis nos tapa, la situación se pone difícil, el viento va contrario y empezamos a decir, parece que Dios me ha castigado. ¿Por qué Dios no me bendice? Pareciera que estoy pagando algún pecado. Refrene esos pensamientos. Si hasta aquí las cosas no están funcionando, primero empiece a ver que la relación con nuestro Padre es de un Padre que ama. Mire, un Padre que ama a sus hijos, aún de lo que no tiene es capaz de hacer lo que sea para darle lo que necesita a su hijo. Y Jesús nos avergüenza porque dice ustedes que son malos, pero muy malos, pero qué lindas cosas hacen por sus hijos. ¿Cuánto más? Oh, vuestro Padre Celestial que los ama, no dará todas las cosas. Por eso dice el versículo 32. Los gentiles buscan estas cosas, los pecadores, los incrédulos buscan esto, fama, dinero, posición, vestido, ropa, todas esas cosas buscan los que no tienen a Cristo. Pero dicen, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que hay que hacer, ahí está la respuesta abajo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. No dice todas las cosas, no, todas estas cosas, las cosas que están allí. Así que Él suple nuestras necesidades. O sea que lo que necesitamos, vamos a hacer más claro, lo básico que necesitamos para vivir, Él te lo suple. Ahora, alguien puede decir, pero qué escaso de mente que son estos hermanos. ¿Se van a quedar únicamente con lo básico? No, capítulo 7 también nos enseña que no tan solo lo básico. Versículo 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿sabe qué son dádivas? Regalos. ¿A cuántos les gustan los regalos? Bueno, a los 4 que les gustan los regalos. ¿A nadie más le gustan regalos? Con razón nadie regala nada para nada ahora. ¿A cuántos les gustan regalos? Lindos regalos, muchos regalos. Qué lindos los regalos, ¿no? Ahora, si aplicamos la regla de oro en los regalos, ¿y por qué me regalan una lapicera? Porque regalas lapicera todas las veces, hermano. Si fuera la regla de oro, ¿no es cierto? Pero no es el tema. Dice, si ustedes siendo padres malos saben dar dádivas, regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas al que se lo merece? ¿Así dice? Así que si hasta aquí usted no tiene, hay un conflicto de relación con el Padre. No tan solo porque no pide o porque pide mal, sino porque usted todavía ve al Padre como Dios y no a Dios como Padre. No se acercó todavía. Acérquese. Y no cree que yo no estoy recibiendo esta enseñanza. Hace poco montamos un negocio con mi esposa y mi hermano. Y la estamos remando y creo que debemos empezar a acercarnos más al Padre. Decirle, Padre, hacenos prosperar en el negocio. ¿Cuántos tienen negocio o emprendimiento? ¿Le pide así al Señor? ¿Le pide así al Señor? Señor, quiero tener un buen negocio. Y el Señor te dice, empezá a inscribirte. Empezá a hacer las cosas bien. La legalidad.
porque no queremos asociar a Dios que sea mi Dios, mi socio, cuando yo estoy siendo ilegal. Hay un conducto de legalidad delante de Dios. Mis hermanos, lo que quiero decir es sobresaltar esto. Relaciónese con el Padre. Relaciónese para tener una guitarra nueva. Relaciónese para una casa. Relaciónese para un negocio. Relaciónese, pero relaciónese con el Padre. En serio, vea que Él es tu Padre. Te ama más que nadie. Y mire cómo hace Jesús. Desprende tu mirada terrenal y a dónde te posiciona. Fíjese el 11. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Te está hablando soberano sobre todo. Control sobre todo. Todas esas cosas las hace el Padre Celestial. No tan solo eso, sino que el Padre nos da, según Lucas capítulo 11, versículo 13, en un contexto parecido a esto, Lucas 11:13 dice, porque si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas, buenas dádivas a vuestros hijos, miren lo que dice acá ya Jesús. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidan? Esa es una relación espiritual, es permanente, mis hermanos. Es mucho más allá de lo terrenal, es mucho más allá de lo secular, va más allá de lo que uno se imagina. Lo que su problema no es lo que no tiene, su problema no es la falta de bienes, su problema es que aún no entendió cómo relacionarse con el Padre Celestial. Es tu Padre y te ama incondicionalmente. No tan solo eso, otro privilegio glorioso que tenemos nosotros en Gálatas capítulo 4, habla de que nosotros tenemos una herencia. Una herencia. Y lo hemos leído en Romanos capítulo 8, 17, que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que, mis hermanos, la herencia que nosotros tenemos es una herencia preciosa, incalculable y es eterna. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4, fíjese lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Vamos a leer el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, adopción, nacidos de nuevo, renacer para una esperanza como viva, no como los que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza, sino por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, digan conmigo, hay un propósito para una herencia como incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nadie puede quitar esa herencia. Nadie puede separarse de esa herencia. Y esa herencia está garantizada porque Cristo la garantizó al triunfar en la cruz del Calvario. Hebreos dice que para que el testamento sea cobrado como herencia, debe intervenir la muerte del testador. Y Jesús fue el testador, pero Él también fue el que murió para que tenga validez el testamento o la herencia. Y cuando Él resucitó, no solo fue el testador y el que murió, sino que ahora se hizo fiador. Es el que hace que te entregue las herencias, o sea, la garantía de la herencia, de la posesión adquirida. Qué hermoso. El privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo nos ayuda a tener una mirada más clara de que somos parte de esa gran familia del Señor. Es un beneficio importante porque el beneficio del Espíritu Santo guiándonos nos ayuda a caminar en una vida moral conforme a los criterios de Dios y su palabra. A nosotros el Espíritu Santo nos pone el deseo de obedecer a Dios. Imagine una línea. Aquí, reino de las tinieblas, esclavos del pecado y de Satanás.
Y después esta línea, el reino de Jesucristo, libertad en la obediencia. Cuando nosotros estábamos de este lado, éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios, no soportábamos su palabra. No queríamos que vengan ninguno de estos santurrones a decirme que yo soy un pecador y que hago malas cosas. No quería, pero me deleitaba en el pecado y en la inmundicia del pecado. Pero vino el Señor, me sacó, me trasladó, me cambió la condición, me hizo nacer de nuevo del Espíritu. Y el Espíritu Santo a mí ahora me pone la posibilidad y me guía a la obediencia a mi Padre. Entonces ahora miro al pecado como asqueroso, resisto la tentación y ahora estoy oponiéndome al pecado. ¿Por qué? Porque algo ha pasado. Yo estoy ahora en la familia del Señor. Pero si yo digo, aleluya, aquí termino de decir aleluya y me voy a seguir haciendo mis cosas por la esclavitud del pecado. Es mejor entender que si yo estoy en la casa de mi Padre, hay una relación espiritual de amor y de pureza y de santidad, porque el que está en Cristo se purifica a sí mismo. También el Espíritu Santo nos conduce como un privilegio para tener fuerza espiritual para vencer al mal y resistir al diablo en el día malo. Después lea Efesios capítulo 6 cuando habla de la armadura de Dios, pero está diciendo que podamos resistir firmes las acechanzas del diablo. Ahora, el Espíritu Santo nos guía por el camino de la obediencia al Padre, porque nosotros empezamos a obedecer porque el Espíritu Santo nos va conduciendo a la obediencia, y cuando desobedecemos nos sentimos tan mal que volvemos rápidamente a la comunión con el Padre. Y el que no tiene el Hijo, no tiene el Espíritu, no es de Él. Por eso es que hay muchas personas que, miren, pueden postear hermosos textos, hermosos cuadritos bíblicos. Mire, las redes sociales parecen, no sé, 2 o 3 libros más que se le cayeron a la Biblia. Pero no congrego, no siento nada por la iglesia. Hermanos, comprendo por qué el pastor a cada rato dice, qué hermoso es estar con usted, hermano. Porque nos deleitamos. A veces nos toca enfermarnos y cuando nos enfermamos es una sensación diciendo, ¿qué hago en mi casa? Me siento como un sapo de otro pozo, no encajo. Pero cuando alguno está sentado acá y dice, ¿cuándo irá a terminar? Porque ya está pensando en el asado con sus amigos. Ya está pensando en la fetichora de mañana. Ya está empezando en sus planes. Yo no me reiría. En verdad no me reiría. Porque el rebelde, dice la Biblia, habita en tierra seca. A los cautivos los saca a prosperidad. Y los hace habitar en familias desamparados. Así que, hermanos, reveamos siempre, permanentemente nuestra posición delante de Él. Porque si hay algo que nuestro Padre no puede soportar es que digamos que Él no nos ama. Nadie te va a amar como te ama el Señor. Por lo tanto, no busque el amor y la comodidad y el placer en otro lugar. Búscalo en el Señor, que Él sea el que satisfaga tu vida. Y un privilegio tan importante, pero que a muchos le cuesta entender, es que si el Padre nos ama, el Padre va a sacar su varilla, mis hermanos. Y la disciplina es la expresión de amor más clara que nosotros tenemos. Hebreos capítulo 12, del 5 al 11, está diciendo claramente, ¿quieres que sea Él tu Padre? Bueno, a los que Él los recibe por hijos, los azota, dice. ¿Saben cuándo amamos más a nuestros padres? Cuando nos disciplinan. Cuando el padre o la madre le dice todo, sí, 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 papá puedo, sí, hija puedo, sí, mamá puedo, sí, sí, sí. No hay amor.
¿Escuchó? Cuando el padre o la madre le dice no. ¿Por qué? Porque según la moral bíblica, lo que la palabra nos enseña, nosotros en este mundo tenemos cosas restringidas. En la ciudad de Dios hay libertad, se vive en libertad. Aquí no. Y lo que más le duele a un padre terrenal cuando le decimos no a uno de nuestros hijos es cuando el hijo te hace malo. Y se va llorando y dice, malo, sos malo, no me querés. ¿Y qué hace la madre o el padre dominado? Se va corriendo y se arrodilla al lado de la cama y dice, pegale a la mamá, pegale a la mamá. ¿Estoy inventando? ¿Es ficción? Si queremos que nuestro Padre Celestial sea el que dice la Biblia dice que Él, porque nos ama, nos disciplina. Y si no quiere disciplina, considérese bastardo, dice la palabra. No papá, no mamá. Y la disciplina, dice Hebreos, es verdad que la disciplina en el momento que es aplicada no es motivo de gozo, diciendo, oh, qué gozo, Señor. No. Es de tristeza, es de dolor, es de vergüenza, pero después, cuando la purga empieza a funcionar en nuestra alma pecaminosa y empieza a traer el efecto de la reprensión, decimos que es fruto apacible, es gloria del Señor. Es cuando hemos purgado el pecado. Quiero ir terminando. Pero yo no sé si te estoy ayudando o el Espíritu Santo nos está ayudando, porque a mí me está enseñando también. Pero yo debo también corregir muchos de mis aspectos de relacionarme con mi Padre. Creo que debemos hacer participar a nuestro Padre aún hasta los más pequeños detalles. ¿En serio? Tenemos que hacerlo participar hasta los más pequeños detalles. Padre, me gusta esta chica. ¿Me aconsejas? Escuche, muchacho. ¿Me aconsejas? ¿Me ayudas? Padre, este muchacho me gusta. Aconsejame. Ayúdame. Porque metemos la pata. Cometemos errores. Padre, voy a encarar este negocio. Padre, voy a hacer esta operación. Padre, voy a hacer esto. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu opinión? No. Reprendo al diablo que me está diciendo, no. Es el Padre, te está diciendo no. Bueno, no es tan así, veamos algún versículo, empezamos a buscar y nos volvemos teólogos. No resistas al Espíritu Santo. El no de Dios es no. Vamos a terminar en un texto que recién mencioné, Lucas capítulo 11. Jesús y la oración. Termino. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar cuando terminó. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Le recuerda esto igual que Mateo. Jesús empieza a enseñarle cómo orar. Este es el Padre Nuestro. En Mateo está más claro para el concepto que nosotros lo recordamos. Pero acá es una repetición de esto de lo que está haciendo Lucas. Ahora dice el versículo 5. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Muchos de nosotros tenemos amigos, ¿no?
Bueno, ahora por nuestra cultura la medianoche es como las 8 de la noche para nosotros, ¿no? Pero en una cuestión cultural e histórica, a las medianoche ya no hay nadie, todos durmiendo, se acuestan temprano, ¿sí? Bueno, está diciendo la inoportunidad, ¿sí? Algo inoportuno. Dice, un amigo viene a medianoche y te dice, buenas, discúlpame, ¿me podés prestar 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama y no puedo levantarme a dártelos. Hasta aquí nosotros, tomando el contexto de la oración, hay una mala interpretación. Porque muchos creen que nosotros somos los que venimos a importunar a Dios, a nuestro Padre, decirle, ¿qué me puede bendecir con esto? ¿Qué me puede dar esto, Padre? Y no está Jesús hablando diciendo esto. Un amigo no es familia. Un amigo no es familia. El Padre está diciendo que está con sus hijos. Y está en el hogar. Y dice, no molestes. La puerta está cerrada. Y mire qué lindo dice Jesús. Y mis niños. Wow, me derrite esa palabra. Porque nosotros en este mundo, cuando somos niños, adolescentes, queremos, nos dejamos la barba. En la adolescencia queremos tratar de fumar un pucho para parecer más grande, ¿no? Pero en el reino de Dios es al revés. El que se hace más como niño. ¿Sabes qué lindo que Dios Padre te diga, mi niña, mi niño, mi niño? Mis niños están conmigo en la cama. No hay nada más hermoso estar en el hogar. No puedo levantarme y dártelos. Dice el versículo 8, Jesús dice os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, no por ser su amigo, sino porque es tan inoportuno. Me voy a levantar y le doy. Así que Dios no nos da a nosotros cosas que le pedimos porque somos inoportunos. Escuche, no nos da nuestro Padre cosas porque somos cargosos. Sáquese eso de la cabeza. No tenga esa vista de nuestro Padre. No nos da el Padre cosas porque somos cargosos. Porque nosotros no somos los amigos. Nosotros somos los hijos. Estamos en la casa del Padre. Porque Jesús está diciendo, Él les abrirá por más que sea su amigo, pero es por causa de su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, Jesús, pedid y se os dará. Buscad y ya hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿A quién está diciendo? A los inoportunos. Pero, dice el versículo 10, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si él pide huevo, le dará un escorpión? Ahora el padre está hablando de lo que él tiene adentro a sus hijos. Si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Cuando cante, Abba Padre, ahora va a entender. Estar contigo es una dulce bendición. Qué bonito, qué bonito.
te acercarías así al Dios y Padre Celestial. Yo no puedo hacer la tarea del Espíritu Santo, pero es mi deseo, mi ruego, que tu relación con nuestro Padre Celestial cambie y que te atrevas a ir más íntimo con Él. A Él le encanta oírte. Se pone muy feliz cuando nos escucha y se deleita en dar. Así que háblale al Padre, háblale. Cierra tus ojos. Allí donde estás, si hasta aquí no lo hacías, practica y empieza a decirle Padre en vez de decirle Dios. Decirle Padre, Padre, Padre. Restaura mi relación contigo. Restaura mi relación contigo, Padre. Hay tantos privilegios, hermano, tantos.